Bien, estamos con Elsa Galarza, investigadora de la Universidad del Pacífico, para conversar sobre la regulación pesquera. Elsa, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Elsa, yo tuve en este programa al viceministro Paul Pompeu hace unas semanas y él defendía la regulación que establece que los industriales no pueden pescar sino después de la milla 10, ¿cierto? Y después de la milla 7 en el sur del país. Lo que me decía el viceministro es que si se dejara entrar a los industriales más cerca de la costa, lo que harían es una suerte de destrucción del ecosistema. ¿Esto es así? Mira, en épocas pasadas se ha hablado mucho del tema y se tenía un sistema que se llamaban ventanas de penetración, claro, en el cual se permitía justamente la entrada de embarcaciones grandes, inclusive hasta la milla 3, en determinadas épocas del año, justamente para capturar esa biomasa, que es una biomasa compartida con Chile, ¿no? La capacidad que tienen las embarcaciones artesanales para la captura y para luego el procesamiento de este recurso en el sur es muy limitada. Más aún si consideramos que en el sur no tenemos plantas de consumo humano directo, o sea, plantas de congelado, de enlatado. Entonces, realmente lo que se busca con esa regulación, lo que se debería buscar es el mejor aprovechamiento del recurso que se tiene ahí. Todas las condiciones técnicas a las que te has referido son materia de justamente trabajo de IMARPE, ¿no? Del Instituto del Mar de Perú, quien puede justamente decir si es que esta situación es posible o no, y por eso de alguna manera había épocas, no era todo el año, no era abierto, claro, todo el año, ¿no? Porque lo que dice el ministerio es que tiene una serie de informes técnicos que demuestran que una regulación distinta de la que tiene hoy en día sería muy nociva para, no solamente para la anchoveta, sino para una serie de otras especies que se verían afectadas con la pesca industrial. ¿Esto es así? Bueno, hay que considerar que la regulación de la pesca industrial, específicamente la anchoveta, está bastante regulada en términos de los artes de pesca, en términos de el volumen, ¿no? Porque hay cuotas también en el sur, claro, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto puede ser de alguna manera supervisado y vigilado. Obviamente, si es que no hay supervisión, control, cualquiera sea esta regulación, siempre te va a generar problemas. Entonces, de hecho, hay un tema ahí de no que el sistema no sea posible, creo yo, sino que tengamos una adecuada fiscalización y control de esa normativa para que efectivamente se cumpla. ¿Cuál fue la experiencia en la época en la cual se tenían estas ventanas de penetración, donde teníamos esta regulación de la cual tú hablaste hace poco, en la cual en ciertos lugares los industriales sí se podían acercar más a la costa? ¿Hubo un problema de depredación, hubo un problema de destrucción del ecosistema o algo parecido? En general te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque normalmente la biomasa que hay en el sur es una biomasa que nunca llega o sea, la captura de esa biomasa, mejor dicho, nunca llega a ser total, ¿no? Normalmente la cuota de que se da, la cuota de captura permisible en el sur está alrededor de las 400.000 toneladas, ¿no? Y se pesca mucho menos que eso, ¿no? En cambio en el centro norte sí, en el centro norte normalmente uno llega a cubrir la cuota, o muy cerca de, pero en el sur no. Entonces no hay un tema ahí de depredación del mismo recurso. Ahora, es como te vuelvo a decir, es el IMARPE el que tiene que hacer un análisis más ecosistémico, digamos, para ver cómo esto puede afectar otras pesquerías, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la lógica de tener este límite de las 10 millas si es que ya existe la regulación de las cuotas, ¿no? Porque la finalidad de las cuotas es que no haya depredación, ¿no? Si se cumple con la cuota, entonces no hay depredación. Entonces, ¿qué importa quién entre a pescar? Si el industrial o el artesanal, o en fin, si es que ya existe la cuota, ¿para qué poner además el límite adicional de las 10 millas? Exacto, mira, el Perú en el 2008, cuando saca la cuota de límites máximos de captura por embarcación, lo que hace es tomar una decisión de poner estas cuotas solamente para la pesquería industrial del recurso anchoveta. ¿Sí? Probablemente fue la mejor opción dado que era un sistema nuevo. Claro. Sin embargo, a lo largo del tiempo se demostró que no puedes tener una misma especie que tiene dos regímenes de regulación totalmente distintos, porque entonces empiezan a haber esta suerte de incentivos perversos que generan justamente que no se cumpla la norma, ¿no? Entonces tú tienes por un lado una actividad industrial
fuertemente regulada, ¿no? Muy clara la regulación, con cuotas establecidas, y luego tenías una actividad artesanal del mismo recurso que ni siquiera tiene cuota global. Claro. ¿No? Sí. Entonces, estos dos sistemas, y además, una cosa, que tú tienes que la pesca de artesanal solamente la puedes dirigir a consumo humano directo, ¿no? Sin embargo, en el mercado, ¿no? Tú ves que la pesca la tonelada de la anchoveta para pesca para industria de harina de pescado paga 3 veces más que la tonelada de la anchoveta para consumo humano. Entonces yo digo, si yo soy un pescador artesanal o de pequeña escala, ¿a quién vendo mi tonelada de anchoveta? Sin duda. Exacto. ¿No? Entonces, y como no lo puedo hacer, que por ley está prohibido, entonces empieza a generar este mercado negro, ¿no? Entonces, la lógica te decía, en el camino, la reforma es un proceso, ¿no es cierto? Necesitas una segunda ola de reformas, y esta segunda ola supondría meter a toda la pesca de menor escala y la pesca artesanal en un sistema regulado, ¿no es cierto? Que de alguna manera también haya una cuota global o también haya algún sistema que te permita un manejo, ¿no? Porque al hacer libre, tú tienes muchas embarcaciones, y es lo que está sucediendo con el decreto 005, que tú haces primero el decreto y después haces el registro. Claro. Entonces, en el momento que tú dices, vengan todos a registrarse, van a aparecer muchos más. Yo recuerdo la misma experiencia, estamos repitiendo la misma experiencia que ocurrió con las cuotas para la industria. Se hace un registro y solo habían 600 embarcaciones aproximadamente. Cuando se dice, no, vamos a decir que entren las demás para que todo se sincere, las embarcaciones que llamábamos las vikingas, que eran de madera, que se pensaban que eran 100 o 200, aparecieron 600. Claro. Y hoy día tienes una flota de 1.200 embarcaciones. Claro. Entonces, exactamente lo mismo está ocurriendo en este caso. Estás abriendo nuevamente a mayor cantidad de embarcaciones que van a tener derechos de pesca sobre esta franja, sin antes haber diseñado tu sistema de manejo de esa área, ¿no? El nuevo ministro, el ministro Gessi, ha señalado de que están considerando aumentar el precio, las tasas que pagan los derechos de pesca que pagan los industriales, ¿no? Entonces, mis preguntas son dos. La primera es que si existe algún sustento técnico para hacer este aumento, y segundo, si esto no es un poco lo que termina sucediendo en toda la economía, que es que al formal se le ponen cargas mayores y a los informales se les deja seguir operando en el mercado negro. Claro. Por principio, el derecho de pesca es un pago que se hace al Estado por el hecho de poder usufructuar un recurso que es un bien común, ¿no? Que es el caso de la anchoveta. Entonces, en este caso, todos los agentes que extraen anchoveta deberían pagar un derecho al Estado. ¿Ok? Esa es una primera definición. Por lo tanto, actualmente la regulación dice que solamente pagan derechos las industriales y no hay ningún cobro de ningún derecho, ni ninguna licencia, no hay ningún pago de la pesquería artesanal ni de menor escala. Entonces, ese es un primer tema que creo que habría que sincerar y generar. El segundo tema es, ¿qué entiende uno por derecho de pesca? ¿Cómo lo conceptualizas? En algunos países, el derecho de pesca simplemente es el monto que paga cada uno de los armadores, los dueños de las embarcaciones, para poder cubrir los costos de administrar el sistema. ¿Sí? Con lo cual, el Estado hace su costeo, dice, necesito control, vigilancia, satelital, no sé qué, esto me cuesta tanto, ok, divido esto entre todos los armadores. Pero en realidad lo real del derecho de pesca no debe ser eso, debe ser la diferencia que existe, el valor de ese recurso cuando es extraído. Si yo tengo la anchoveta en el mar, no vale nada, la vale cuando ya la tengo en puerto. ¿Okay? Por lo tanto, el derecho de pesca se expresa de esa manera. El estudio que hemos hecho para Apuntes 73, que es un journal de la Universidad del Pacífico, es justamente estimar ese derecho de pesca para el año 2011. Hemos tomado un año puntual. Y es cierto, nos ha salido que todavía no se cubre ese supuesto derecho de pesca que es estimado, ¿no? Sin embargo, todavía tengo que decir que es necesario hacer mucho más trabajo fino para estimar realmente cuáles son ese ingreso, ¿no? Y esos costos que tiene la industria para sacar el recurso y estimar un derecho, ¿no? Ok, Elsa, te lo agradezco muchísimo. No tienes por qué. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.